7 minutos pasan de las 10 de la mañana y sigue habiendo novedades en Medio Oriente, siguen habiendo bombardeos en Medio Oriente. No terminamos de hablar de lo que había pasado en la Franja de Gaza, que tuvimos que hablar de lo que pasaba en Irán, y ahora vamos a tener que hablar de lo que está pasando en Siria. ¿Qué es lo que está pasando en Siria? Está con nosotros, como los jueves a esta hora, el analista internacional Cristian Svercek. Hola Cristian, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estamos? Bien, ¿vos? Un gusto, como siempre. Bien, muy bien. ¿Qué está pasando? Ahora en Siria, Israel ha bombardeado el suroeste de Siria. Sureste de Siria. Sí, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ahí en realidad, esto lo hemos mencionado quizá en otras columnas anteriores, es un poco lo que se está dando en Medio Oriente, y esta redefinición de los nuevos posicionamientos internacionales en torno a quién se va, digamos, a llevar el galardón, si se quiere, de ser el nuevo sheriff en Medio Oriente, es la disputa que se está dando y que en este caso atraviesa por Siria, que está atravesando ya hace bastante tiempo, por lo menos desde la caída de Bashar al-Assad, un proceso de descomposición y un proceso de fragmentación interna muy importante. Después de una sangrienta y larga guerra civil. Después de una sangrienta y larga guerra civil, como bien mencionás, que comienza en el 2012 y que luego de la caída de Bashar al-Assad, termina de objetivarse, si se quiere, ese proceso que se venía dando de conflicto, guerra civil. Yo diría más bien guerra civil, porque no sé si era tanta guerra civil o habían operaciones por parte de potencias y países extranjeros que de alguna forma querían desequilibrar el poder que hasta ese momento mantenía el presidente iraní Bashar al-Assad. El sirio. Por su, de alguna forma, su sistema de alianzas, inclusive. El presidente sirio, Bashar al-Assad, que viene de la familia al-Assad, que, padre al-Assad es el que toma el poder luego de una serie de conflictos, en Siria, y que hasta ese momento, luego lo sucede en el poder su hijo. Y hasta el año pasado fue el presidente sirio, que enfrentó, después del auge de la primavera árabe, como le llaman, de los procesos de primaverización árabe que se seguía en todo Medio Oriente. Allá por 2010. Se empieza a gestar un proceso de golpe interno, al gobierno de Bashar al-Assad, allá por el 2012, que se da esta connotación de guerra civil, pero que obviamente operaban fuerzas extranjeras también, ayudando a uno u otro sector. Y hay que entender la complejidad de Siria, lo cual es bastante complejo. Sí, están los beduinos, drusos. Hay muchos sectores, muchas etnias que convivían hasta ese momento pacíficamente a partir de el establecimiento de un gobierno que de alguna forma mantenía el orden, que era el gobierno de Bashar al-Assad. Sí, una mano de hierro. Una mano fuerte que de alguna forma equilibraba el peso de todas las distintas etnias e inclusive religiones que componen la diversa sociedad siria. Sí. Entonces vos tenés un complejo entramado de etnias que son baduinos algunos. En este momento, justamente este conflicto, esta intervención por parte de Israel viene a partir de que se estaba afectando la población drusa. Están los alawitas, están los sunitas y están chiitas. Estos principalmente son los que componen las distintas etnias que componen la sociedad siria, que es muy compleja entre sí, que de hecho durante todo el periodo de la guerra civil habían sectores alineados con las fuerzas
oficiales, digamos, sirias, y había otras que enfrentaban a esto y se alineaban de alguna forma con los movimientos, las organizaciones ultra de los sunitas, provenientes principalmente de origen sunitas, financiadas por Arabia Saudita y demás, que son el Estado Islámico, lo que fue Al-Qaeda en su momento, un desprendimiento de Al-Qaeda, y que finalmente, luego de la caída de Bashar al-Assad, de alguna forma le dieron la entidad al-Yuani, que justamente provenía de estas organizaciones sunitas de extrema, del fundamentalismo islámico extremo, le dieron el poder, y de ser un terrorista para todo el occidente, Estados Unidos, Europa y demás, pasó a ser el presidente de Siria, real y oficializado, y que tuvo reuniones con Macron, con Biden en su momento y con Trump luego, con muchos líderes de Medio Oriente, y con principalmente con la apoyatura de Arabia Saudita, que había sido el que de alguna forma había pergeñado la idea de colocar a este presidente, a este personaje como presidente en Siria, que es parte de esta serie de organizaciones alineadas y vinculadas en su momento con el ISIS, con Al-Qaeda, ex Al-Qaeda, luego ISIS, y luego organizaciones aledañas con la misma tendencia islámica fundamentalista. Y puede ser que por estos enfrentamientos al sur de Siria hay desplazamiento de tropas a esa región, y eso es lo que preocupa a Israel. Tanto hay, digamos, quienes hoy en día están principalmente afectados en Siria son cristianos, judíos y etnias, por ejemplo, los drusos y los drusos y baduinos, ¿sí? Esto que comienza con un conflicto por reposicionarse, los drusos dicen, bueno, frente a la caída del gobierno de Bashar al-Assad, que si bien no era un aliado natural, pero si bien sí mantenía cierta política de mantenimiento y de relación con estas etnias. Por ejemplo, el gobierno de Bashar al-Assad tenía como política social principalmente la repartición de pan, porque es un elemento fundamental para el alimento y la alimentación en Siria, el pan. Bueno, nunca se le cortó la provisión de pan a estos sectores que, a pesar de no estar oficialmente alineados con la política de Bashar al-Assad, nunca se les cortó el suministro de este tipo de bienes que son para la alimentación de los sirios fundamental. Sí. A pesar de eso, dice, ¿qué pasa después de la caída de Bashar al-Assad? Y este es el grado de descomposición que estamos viendo. Si no nos puede defender nadie, y del otro lado tenemos a estas organizaciones fundamentalistas que empiezan a avanzar sobre nosotros, fundamentalistas sunitas, y por el otro en el ya más al extremo norte tenés más cercana a Turquía, los famosos kurdos, digamos, que también avanzan sobre una región, y que de alguna forma Turquía también se reposiciona sobre esa franja cuando cae Bashar al-Assad. Tenemos dos panoramas. Por un lado, el avance israelí en los altos de Golán, apenas cae el gobierno de Bashar al-Assad, y por el otro lado, la intervención turca que financió el avance, entre otros, de estos grupos sunitas de extrema que luego llegaron al poder, como ha sido al-Yuani. Tanto Arabia Saudita, que siempre ha financiado este tipo de organizaciones para desestabilizar a todos los gobiernos que no son partidarios, digamos, de alguna forma de la política de Arabia Saudita y su mundo de relaciones,
En este caso estaba Bashar al-Assad, que era justamente, mantenía relaciones más bien con Irán, con Hezbollah en el Líbano y con Rusia, ¿sí? Bueno, de alguna forma su forma de desequilibrar, digamos, ese poder fue ir limándolo desde adentro, interviniéndolo a través de distintas organizaciones que financiaba. Y los turcos también, digamos, tomaron posición, en este caso, frente al avance, frente a la caída de Bashar al-Assad, deciden avanzar sobre territorio que antiguamente era perteneciente a los famosos kurdos, con el cual tiene un conflicto, digamos, Turquía con estos sectores. Entonces, bueno, en este grado de complejidad, baduinos y drusos se enfrentan por mantener las zonas donde principalmente ellos son gobierno, por así decirlo, porque realmente son gobiernos e inclusive tienen fuerzas armadas o paramilitares, digamos, si se quiere, que no son que del ejército, como gobiernos regionales oficiales, dentro de Siria. Exacto, digamos, como por decirte que la provincia de Mendoza tenga su propio tenga su propia milicia independientemente de las Fuerzas Armadas Nacionales. Claro, y estemos peleando con San Juan. Y estemos peleados con San Juan. Y entonces el gobierno nacional manda tropas para disuadir el conflicto, y se produce una matanza. Y Chile, que está al lado, se preocupa y empieza a tirar. Claro, Chile, que está al lado, dice, bueno, aprovechemos las situaciones, ya que estamos, nos metemos un poquito más adentro, porque esta zona, digamos, en conflicto entre drusos y baduinos se encuentra muy cerca de un afluente natural muy importante para Israel, que son los Altos de Golán, que justamente son el sector que intervienen luego de la caída de Bashar al-Assad, a pesar de los tratados internacionales que tenían y que ellos se autojustifican diciendo no, el tratado fue en ese momento con la familia al-Assad. Nosotros, y que ya por otra parte eran tierras al-Assad, que Israel se había quedado de la guerra del 67. Digamos, en los Altos de Golán, si uno se va a la historia de los Altos de Golán, obviamente tiene que irse inclusive a la misma Biblia, digamos, a partir del conflicto que tienen Damasco, digamos, la región, lo que ese momento se conocía como los damasquinos, digamos, de la zona, que entre otros tenían un componente muy grande en los Altos de Golán contra los israelitas de ese momento. Bueno, de ahí en más hay conflicto en esa zona, por el cual se delimitó en un tratado que esa zona iba a estar delimitada y que iba a haber un acuerdo de no intervención en esa zona para que no se produzcan mayores conflictos. Ese fue un acuerdo entre el expresidente Bashar al-Assad y el Estado de Israel en ese momento. Bueno, caído el gobierno de Bashar al-Assad, Israel decide intervenir en los Altos de Golán, pero aparte porque obviamente es una posición geoestratégica que le permite recuperar un territorio que tiene gran capacidad en su recurso natural, principalmente el agua, del cual se provee Israel. Un afluente muy importante para la capacidad de abastecimiento acuífero por parte del Estado de Israel. No le conviene conflictos en ese lugar a Israel. Y además intervenirlo y directamente tener eso. Ahora, bien, ¿por qué se produce, por qué interviene y ataca justamente una de las posiciones estratégicas, como es el Ministerio de Defensa sirio, en la capital de Damasco? Bueno, ya eso podemos entrar en el sector de las especulaciones. Sí. ¿Qué podemos decir? Bueno, lo que podemos mencionar es, cuando cae el gobierno de Bashar al-Assad, que era un gobierno que tenía un poderío muy importante, toda la región de Siria, una capacidad militar muy importante, sobre todo por la apoyatura que tenía con Rusia en ese momento y por la gran capacidad de producción misilística que tenía. Bueno, a partir de la caída de Bashar al-Assad, lo que negocia Israel dice, yo le voy a aceptar que este tipo que viene del ISIS, digamos, que tiene una política que no es alineada totalmente con mis intereses, yo
le permito el ingreso y lo reconozco como presidente sirio a cambio de que me deje los Altos de Golán para mí, pero además que no se reabastezca de producción militar. Entonces, ¿qué hicieron? Destruyeron toda la capacidad de ataque letal, digamos, por así decirlo, de Siria, del ejército oficial sirio, que terminó totalmente desmembrado y que, entre otros, bueno, eran justamente parte del conflicto que luego se da, y que principalmente una de las principales ataques que lleva adelante el gobierno recién electo fue contra los alawitas situados sobre toda la zona costera de Siria. Bueno, entonces digamos, la trama se da: yo desaparezco la capacidad militar de Siria, lo demás no nos importa, digamos, ametralladoras, armas de asalto, armas rápidas, ese tipo de armamento no me molesta, porque de hecho nosotros necesitamos algún tipo de desequilibrio en la zona. Porque necesitamos que hayan distintas fuerzas operando en la región de Siria para que no haya un poder central, como fue durante el gobierno de Bashar al-Assad, que de alguna forma constituyera un sopeso al poder regional de Israel. Bueno, una de las cosas que se dicen, justamente porque parece raro, justamente uno de los países que le permitió el ingreso a su espacio aéreo para atacar justamente a Irán, y que no obstaculizó el ataque llevado adelante de Israel en Irán, fue justamente el gobierno sirio, a cargo de al-Adwani. Y ahora los atacan. Y ahora lo atacan. Entonces, ¿qué es lo que se puede desprender? Bueno, es la reconfiguración de todo Medio Oriente, diciendo, bueno, no se olviden que acá sigue vigente Israel. ¿Cuál es el problema y la paradoja que tiene Israel? ¿Puede Israel, con su capacidad militar, enfrentarse a tantos flancos abiertos de por sí? ¿O necesita sí o sí, de alguna forma, la apoyatura, o replegarse, o la apoyatura del gobierno de Norteamérica para poder enfrentarse a una serie de conflictos? Como lo que sucedió con Irán. ¿Qué pasó? Después de la intervención de Norteamérica se acabó. Se acabó el conflicto, dijeron, bueno, a partir de ahora una tregua. No sabemos tampoco qué es lo que va a suceder en este caso entre Irán e Israel. Por lo pronto están tranquilo en negociaciones y está calma la situación por el momento, no sabemos hasta cuándo, pero digo... Donde no está calmo es en Gaza. Bueno, evidentemente aceleró el proceso de intervención sobre la franja de Gaza luego del enfrentamiento que había tenido con Irán. Entonces dice, bueno, vamos a cambiar el radar. Cambian el radar y apuntan principalmente a reposicionarse en toda la región de Gaza. Digo, esta ha sido la política de Israel en este último tiempo. Atacamos los distintos sectores que nos pueden enfrentar. Se deshizo casi por completo del Hezbollah en el Líbano, financiado por el gobierno de Siria y por el gobierno de Irán. Se ha deshecho casi de Hamas. Se enfrenta casi, o sea, termina de alguna forma definir quién es el ganador en el enfrentamiento con Hamas, ¿sí? Que a pesar de que ahora están tratando de volver a iniciar negociaciones por una tregua, todavía no hay nada definido, todavía no hay una negociación concreta y una serie de condiciones que permitan que en la franja de Gaza y el enfrentamiento entre Hamas e Israel pueda estar calmo. Sí, llama la atención porque si bien el conflicto es distinto, rápidamente se llegó a un acuerdo. Trump bombardea, pero después dice alto el fuego entre Israel e Irán, y sin embargo en Gaza no pasa nada. Bueno, o sea, pasa todo y no pasa nada en cuanto a llegar a una tregua, a un acuerdo, a un principio de acuerdo de paz.
Bueno, si me vas a ver, si me pedís en este caso una opinión personal, yo creo que la solución pasa por establecer los dos estados. Ahora, sí. O sea, una solución desde el punto de vista de qué es lo que sería humanísticamente lo mejor, ¿no? Uh-huh. Para toda esta región. Porque, bueno, es de alguna forma también objetivar qué es lo que está sucediendo. Que de esa forma pueden negociar inclusive de otra manera. Pero recientemente el Congreso israelí aprobó una moción para anexionar Cisjordania, digamos, sí. Donde se encuentra el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina. Uh-huh. Entonces, ¿hasta qué punto quieren seguir tensando y hasta dónde van a llevar este conflicto? O hasta la desaparición completa y que Israel se reposicione en todo este sector y tome toda la franja de Gaza para sí y toda la Palestina para sí, lo cual creo que va a ser bastante complicado porque inclusive las potencias europeas se enfrentarían a esto, porque no es algo que hubieran querido siempre. Uh-huh. Sí, por lo pronto Naciones Unidas sigue diciendo ahora que se está muriendo gente de hambre, que es un elemento de destrucción, el hambre, y el cura argentino de la única iglesia en Gaza, que fue una iglesia católica. Una iglesia católica que fue bombardeada, también reconoce que hay chicos que se están muriendo de hambre. Según algunos informes, queda solamente un merendero en pie para mantener a todas las personas que han realmente hoy en día están en una situación de hambre y de desolación total en la franja de Gaza. Sí. Obviamente que esto no excede el análisis de lo que nosotros estamos planteando. Lo planteamos desde el punto de vista del reposicionamiento, de lo que implica la redefinición de quién va a ser el nuevo capataz de la zona en Medio Oriente. Y bueno, y ahí vamos analizando cuáles son los distintos países en disputa. Entonces, bueno, ahí tenemos Arabia Saudita por su lado, tenemos a Israel por otro lado, Irán, que de alguna forma siempre ha sido un peso muy importante, que ha tenido relaciones ambivalentes, inclusive con el propio Israel y con la propia Norteamérica. No siempre ha tenido una posición de enfrentamiento total. Fíjense cuando en el 2003 deciden enfrentarse a Saddam Hussein, una de las apoyaturas que les permitía ingresar a Irak era por la vía de Irán. Claro. No siempre ha sido una relación conflictiva. Y que de hecho, bueno, con Barack Obama hubo acuerdos la propia Norteamérica haya de alguna forma intervenido con tan poco poder, si se quiere, destruyendo dos puntos, sí, que algo muy inclusive quirúrgico. Si dicen mucho, según algunos informes de la propia CIA, que estas plantas nucleares habían retirado con antelación ya gran producción de uranio, de enriquecimiento de uranio. Entonces no se entiende si efectivamente cuál es la posición de Norteamérica frente a todo esto. Sí. O es que Israel está presionando a Norteamérica para que de alguna forma intervenga, porque sabe que solo no puede redefinirse él como el capataz en todo Medio Oriente y necesita de la intervención quirúrgica de Norteamérica para, desarmar y desmantelar el poderío de algunos países, como por ejemplo el caso de Irán o el caso de Siria. ¿Hasta qué punto es efectiva la relación de Israel con Norteamérica en el hecho de cuáles son sus intervenciones? Es decir, si realmente hay un acuerdo detrás que quizá no sea público entre Norteamérica e Israel para actuar como actúa Israel, enfrentándose y tomando el primer paso
Israel, y que detrás viene acompañado por Estados Unidos, que le permite, que le dice, bueno, si te pasa algo, nosotros estamos detrás. Sí. O realmente Israel está de alguna forma traccionando para que intervenga Estados Unidos detrás, sin un acuerdo tácito. Claro. Bueno, pero por lo pronto es evidente que cuando necesitó de Estados Unidos estuvo. Habrá que ver qué es lo que pasa, porque siempre aparece una nueva bomba en Medio Oriente. Sí. Bueno, habrá que ver cómo sigue gestándose la situación. Por lo pronto tenemos esta serie de conflictos. Y bueno, habrá que ver cómo continúa esta redefinición de todo lo que tiene que ver con el reposicionamiento internacional en este nuevo ordenamiento internacional que se está gestando en el mundo con respecto a la situación en todo el Medio Oriente. Cristian, como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias.